El siguiente ejercicio a resolver es un ejercicio de modulación. Se tiene un sistema que puede multiplicar, convolucionar y o sumar varias señales de entrada, constantes o variables, en el dominio del tiempo. Las señales de entrada son f1 de t, f2 de t, f3 de t y f de 4. Obtenga y grafique las señales f5 de t, f6 de t, f7 de t, f8 de t, f9 de t y f10 de t según se solicite en cada caso de estudio. El subsistema FPBJ es un filtro pasabajas con una función de transferencia HT, HW, ganancia unitaria en la zona de operación y frecuencia de corte de más o menos 600 Hz. Es decir, que la ganancia del filtro pasa abruptamente de 1 a 0 arriba de los más o menos 600 Hz. Vamos a llevar a cabo la resolución del caso 2. Caso 2. Sea f1 de t 2 seno de 300 pt, f2 de t 2 seno de 4500 pt y f de 3t 3 coseno de 15000 pt, obtenga y proporcione tanto las ecuaciones matemáticas, tanto en tiempo y en frecuencia, de las señales f5 de t, f6 de t, f7 de t, f8 de t, f9 de t y f10 de t, así como las gráficas espectrales en frecuencia de las señales. Se proporcionará el procesamiento matemático de las señales de entrada en el sistema modulador al trabajar las señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Finalmente, se proporcionará la expresión matemática de las señales de salida de cada caso. Bueno, en primera instancia, lo que el problema nos pide es multiplicar la señal f1 de t moduladora por la señal f2 de t portadora. Esto nos va a dar como resultado la señal f2 de t', que la usaremos posteriormente para poder llevar a cabo nuestro análisis. Entonces, tenemos tanto nuestra función f1 de t como f2 de t. Al multiplicarlas, obtenemos esto, que va a ser igual a f2 de t'. Una vez hecho esto, es recomendable pasar nuestra función f2 de t al dominio de la frecuencia, para así poder simplificar la función en una expresión más pequeña. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto se hace con un proceso que se le llama modulación. Ok, ahora bien, ¿cómo vamos a hacer este proceso de modulación o propiedad de la modulación? ¿Cómo lo vamos a implementar? Bueno, se implementa de la siguiente forma. Teniendo nuestra función f2 de t', que equivale a 2 seno de 300 pt por 2 seno de 4500 pt, vamos a considerar una parte de esta función como la función original. En este caso, la función moduladora va a ser la función original y la función a la cual le vamos a aplicar la propiedad de modulación va a ser esta parte. Vamos a ponerlo de esta forma. Original y modulación. Una vez determinada nuestra parte de función original y nuestra parte que le vamos a aplicar la propiedad de modulación, tenemos que retomar la fórmula para convertir para convertir una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En este caso, como las dos partes de la función son senos, como podemos ver aquí, vamos a utilizar la siguiente fórmula. J sobre 2, todo eso, por la función original en el dominio de la frecuencia de W más W0 menos la función original de la frecuencia de W menos W0. Entonces, como primer paso lo que tenemos que hacer es convertir la primera función, la función original en este caso, que es 2 seno de 300 pt a dominio de la frecuencia. Esto es de la siguiente manera. FW, que es dominio de la frecuencia, de la función que tenemos aquí, ¿cómo lo vamos a poder llevar a cabo? Bueno, para eso tenemos que irnos a este apartado donde está la fórmula para pasar del dominio del tiempo a dominio de la frecuencia. Entonces, como es un seno,
Seno de WT, su transformada en el dominio de la frecuencia va a ser JP por delta de Dirac de W más W0 menos delta de Dirac de W menos W0. En este caso, la W0 de nuestra función original va a ser, bueno, es 300 pi. Ahora bien, como pueden notar, tenemos un 2 aquí. Este 2 va a pasar multiplicando a toda la función fw por la propiedad de linealidad. Ahora bien, sabemos que W0 es 300 pi. Entonces, lo único que bastaría por hacer es sustituir las W0 en la fórmula que tenemos por 300 pi. Entonces, y bueno, multiplicarla por el coeficiente 2. Esto nos quedaría una transformada de la siguiente forma. 2 veces JP por delta de Dirac W más 300 pi, que es W0, menos delta de Dirac de W menos 300 pi. Una vez teniendo la función original transformada, tenemos que evaluarla ahora no en W, sino en W más W0, donde esta W0, bueno, W0 y en f de W menos W0. Ahora, esta W que tenemos aquí va a ser sustituida por la W0 que tenemos en nuestra función de modulación, que en este caso es esta, que estoy subrayando en amarillo. Va a ser la de la parte modulada, a la cual se le va a aplicar la propiedad de modulación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es evaluar esto, evaluar la transformada, tanto de f de W más W0 y f de W menos W0, solamente sumándole o restándole la W0 de la parte de modulación, que en este caso tendremos lo siguiente: 2 JP por delta de Dirac de W más 300 pi, que es la que teníamos aquí arriba, y a esto agregarle o sumarle 4500 pi, que esto es como lo pueden ver aquí, estamos sumando la W0 de la otra parte de la función. Teniendo esto, voy a borrarlo aquí para que se pueda notar mejor. Teniendo esto, hay que también aplicarlo en la otra parte de la función, que sería esta. Entonces tenemos menos delta de Dirac de W menos 300 pi más 4500 pi. ¿Ok? Tenemos esto y cerramos corchetes. Esto es para la FW evaluada en W más W0. Ahora bien, para W menos W0 aplicamos algo muy similar. 2 JP, todo eso por delta Dirac de W. Aquí es más 300 pi, como lo tenemos igual en la función original. Ahora bien, que aquí en vez de sumarle los 4500 pi, vamos a restarle los 4500 pi, como lo muestra aquí la función. Esto igual, vamos a completar la siguiente parte, que es del menos delta de Dirac de W menos 300 pi menos 4500 pi. Y cerramos corchetes. Ahora bien, ya tenemos tanto nuestra f de W más W0 como f de W menos W0. Lo único que hay que hacer, en este caso, como dice la fórmula que tenemos aquí, es, hace una resta de f de W más W0 menos f de W menos W0, y todo eso multiplicarla
por j medios. Entonces lo haremos de la siguiente forma. Yo escribiré a continuación ya los resultados, bueno, ya realizadas estas sumas que tenemos aquí. Es solamente sumar cada uno de los números que se tienen aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Ahora bien, ya teniendo tanto fw más w0 y fw menos w0, vamos a llevar a cabo la suma de las w0 correspondientes. En este caso nos queda lo siguiente. Ya aplicándolo todo en la fórmula, nos queda de la siguiente manera. Lo pondré como f de 2 de w prima va a ser igual a j sobre 2, todo eso por 2 jpi por delta de Dirac de w más 4800 pi, que es la suma de estos dos, menos delta de Dirac de w, que son más 4200 pi. Ya tenemos la primera parte, cerramos corchetes y ahora hay que restar f de w menos w0, que en este caso va a ser, lo pondré aquí abajo para poderlo verlo de mejor manera, menos 2j de w de delta, perdón, por delta de w menos, porque son 300 menos 300 pi menos 4500 pi menos 4200 pi menos delta de Dirac de w menos 4800 pi. Aquí, como pueden ver, como es posible observar, tenemos 4 valores, los cuales son bastante similares, salvo por el signo. Es decir, tenemos 4800 positivo y negativo y 4200 pi positivo y negativo, lo cual nos indica que estos deltas de Dirac tienen sus respectivos pares, lo cual nos indica que el proceso se llevó de manera eficiente y correcta. Ahora bien, vamos a simplificar la función. Nos queda de la siguiente manera: f2 de w' va a ser igual a, aquí tenemos un j que está multiplicando a este j como a este j. Sabemos bien que j por j es igual a menos 1. Aquí tenemos un 2 que se va a cancelar también. Bueno, va a cancelar estos dos. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos menos pi de la primera, porque esta pi con este j con este j se multiplica, nos da menos 1. Este 2 se van estos dos y solo nos queda menos pi. Menos pi, todo por la delta Dirac de w más 4800 pi. Todo eso menos la delta Dirac de w más 4200 pi. Y en el otro caso, como aquí tenemos un menos, j por j da menos, menos por menos da positivo, entonces nos queda un más pi, el 2 se va por el menos 2 que tenemos, el 1 entre los que tenemos aquí, entonces nos queda más pi de delta de Dirac de w menos 4200 pi menos delta de Dirac de w menos 4800 pi. Ahora, una vez teniendo nuestra función simplificada, lo que vamos a hacer a continuación es agrupar por pares. Vamos a agrupar esta con esta y esta con esta, de tal forma
de que vamos a obtener lo siguiente. Menos pi, todo eso por delta de Dirac de W más 4800 pi. Todo eso nuevamente por menos pi por delta de Dirac de W menos 4800 pi. Y la otra parte va a ser más pi por delta de Dirac de W más 4200 pi más nuevamente pi por la delta de Dirac de W menos 4200 pi. Una vez teniendo esto, vamos a volver a simplificar, de hacer más pequeña la ecuación. Entonces nos queda de la forma siguiente. Tenemos que, como término común en estos dos pi, entonces sacamos a pi como término común y nos queda lo siguiente. Delta de Dirac de W más 4200 pi más delta de Dirac de W menos 4200 pi. En la otra parte nos queda menos pi por delta de Dirac de W más 4800 pi más delta de Dirac de W menos 4800 pi. Ya tenemos agrupadas por pares y simplificadas las partes de la función. Esto va a ser la resultante de nuestra f de 2' en el dominio de la frecuencia. Ahora bien, si remontamos a las fórmulas que tenemos de transformadas, podemos notar que esta fórmula que tenemos aquí, que es pi por delta de Dirac de W más W0 más delta de Dirac de W menos W0, equivale al coseno de W0 de t. Y como pueden ver, lo que tenemos en lo que es subrayado en azul es muy similar a nuestras dos partes de la función agrupadas en pares. Aquí tenemos un pi y tenemos una W0, y aquí tenemos un menos pi y aquí tenemos también un W0. Entonces esta función que tenemos aquí, ya simplificada, la podemos traducir, por así decirlo, al dominio del tiempo, nuevamente, pero ya simplificado. Lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Esto es pi, entonces, como pueden ver, no hay ningún número imaginario, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Coseno de 4200 pi t, que es todo esto, es todo este término. Aquí hay un menos, entonces sería un menos coseno de 4800 pi de t. Entonces, tenemos por ende la función f2 de t' en el dominio del tiempo, pero como pueden ver, ya está mucho más simplificada de la que teníamos aquí. Esta, de la que tenemos aquí. Ya está simplificada, y esto, el hecho de que lo hayamos puesto de esta manera más simplificada nos va a dar una mayor facilidad de llevar a cabo los siguientes procesos que el problema nos pide. Ahora bien, ya teniendo nuestra función f2 de t', el problema nos pide que determinemos f de 5 de t. F de 5 de t únicamente va a ser f2 de t', y hay que sumarle a esta función f de 3t, que es la función que voy a subrayar a continuación en amarillo. 3 coseno de 15.000 pi t. Entonces, a esta función f2 de t solo hay que sumarle la función f de 3t,
que en este caso nos daría lo siguiente. Coseno de 4200 pi t menos el coseno de 4800 pi t más, voy a retomarla otra vez para checarla, 3 coseno de 15000 pi t. 3 coseno de 15000 pi t. Esta expresión es igual a f de 5 de t, f5 de t. Esto ya es lo más que se puede simplificar la función en el dominio del tiempo. Ahora bien, para pasar f5 de t al dominio de la frecuencia, basta únicamente con aplicar las fórmulas que tenemos aquí, que es la que está subrayada en azul. Aplicar esta fórmula para poder sacar nuestra f5 en el dominio de la frecuencia. Voy a pegar una vez más aquí la fórmula para que la puedan checar y no haya dudas. Entonces tenemos que f5 de w, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a esta función en el dominio de la frecuencia, que en este caso sería pi por la fórmula, ya que no tenemos ningún exponente que multiplica el coseno, pi por delta de Dirac de w más w0, que en este caso esta va a ser w0. Vamos a ponerle como w01, w02 y w03. W0, que en este caso es 4200 pi. Todo eso más delta de Dirac de w menos 4200 pi. La siguiente es esta parte de la función, que es menos pi, porque tenemos un menos 1 aquí que está multiplicando al coseno. Y aplicamos lo mismo, delta de Dirac de w más 4800 pi, que es w02, más delta de Dirac de w menos 4800 pi. Y ahora esto, por último, vamos a transformar esta parte de la función, que va a ser más 3pi, el 3pi, porque tenemos aquí un 3 multiplicando al coseno, y como lo dijimos hace rato, por la propiedad de linealidad, solamente multiplicamos el resultado por 3. Y nos queda de la siguiente manera. Delta de Dirac de w más w03, que son 15000 pi, más delta de Dirac de w menos 15000 pi. Y de esta forma tenemos nuestra f de 5 de t aquí y f5 de w, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Ahora bien, una vez teniendo nuestra función f5 de t, tanto en dominio de tiempo como en dominio de la frecuencia, vamos a determinar f8 de t, que f8 de t no es más que multiplicar nuestra f5 de t por f2 de t. Esto lo tenemos aquí a continuación y será mostrado. f8 de t. Sabemos que f8 de t es igual a f5 de t por f2 de t, donde f2 de t es igual a 2 seno de 4500 pi t. Ahora bien, vamos a tomar nuestra f5 que tenemos, que la escribiremos a continuación, que es coseno de 4200 pi t menos coseno de 4800 pi t más 3 coseno de 15000 pi t. Esto, lo que acabamos de escribir, es nuestra función f de 5, y esta la tenemos que multiplicar por f de 2 de t, que es igual a 2 seno de 4500 pi t. Ahora bien, entonces f8 de t nos quedaría de la siguiente manera: 2 veces el coseno de 4200 pi t
seno de 4500 pi t, todo eso menos 2 coseno de 4800 pi t, seno de 4500 pi t, más 6 coseno, 6 por el 3 que tenemos aquí, el 2, 6 coseno de 15000 pi t, seno de 4500 pi t. Para poder identificar las partes de la función de manera más fácil y efectiva, las numeraré por renglones. Esta va a ser la parte 1, esta va a ser la parte 2 y esta va a ser la parte 3. Ahora, esto que tenemos aquí es la función f8 de t en el dominio del tiempo. No obstante, esto puede ser simplificado una vez que se pase en primera instancia al dominio de la frecuencia. Vamos a empezar a realizar este proceso para pasar nuestra función f8 de t a dominio de la frecuencia. Empezaremos primero con la parte 1. La parte 1 la parte 1 consta de una multiplicación de dos señales, por así decirlo, que son esta y esta. Dado que f2 de t, como lo habíamos visto antes, es la función portadora, la que tenemos aquí, que es la misma que está aquí, a esta función es a la que vamos a aplicar la propiedad de modulación. Por lo tanto, tenemos que nuestro 2 coseno de 4200 pi t va a ser la función original y el seno de 4500 pi t va a ser la función a la cual vamos a aplicar la propiedad de modulación. Aplicamos el mismo método que hicimos previamente. Primero la función original, que en este caso es la azulita que tenemos aquí. Vamos a pasarla a dominio de la frecuencia, que en este caso sería 2 pi, todo eso por la delta de Dirac de W más W0, que en este caso es 4200 pi, más delta de Dirac de W menos 4200 pi. Una vez teniendo esto lo podemos interpretar como f de W de la función original. Ahora bien, como nuestra fórmula dice, la pegaré aquí para que la puedan ver nuevamente, la haré un poco la haré más chica. La propiedad de modulación en un seno es la que tenemos aquí arriba, no era esa, está por aquí. Es esta que tenemos aquí. La voy a copiar y la pegaré más abajo para que la puedan estar viendo. Como la función portadora es un seno, a ese seno es el que vamos a estar aplicando la propiedad de modulación. Vamos a siempre seguir esta fórmula que tenemos aquí. Borrar esto para que lo vean y lo volveré a dibujar con otro color. Un verde, está bien. Aquí está. Esto es FW, lo que tenemos aquí es FW. Y lo que hay que hacer ahora es evaluar la función f en W más W0 y en W menos W0. Esto se va a hacer, sabemos que esta W0 va a corresponder a la función a la cual le vamos a aplicar la propiedad de modulación, que en este caso sería esta. Que va a ser W0, 1 de la parte 1 va a ser igual a 4500 pi. Esto es cuestión de únicamente evaluar la función en W más W0. Y esto se va a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner la función que teníamos, 2pi
por la delta de Dirac, de W, más 4200 más, son estos 4200, más los 4500, que son 4200 más 4500, nos da un resultado de 8700. 8700 pi más delta de Dirac de W más 4500 menos, por este menos que tenemos aquí, 4200, que nos da un resultado de 300 pi. ¿Ok? Ahora bien, vamos a aplicar lo mismo, pero en vez de sumar la W0 la vamos a restar, que en este caso nos va a dar 4200 menos 4500, que nos va a dar menos 300 pi, que es el mismo valor que tenemos aquí, pero con signo contrario, más la delta de Dirac de W, menos, porque ahora son dos restas, son 4200 menos 4500, que nos va a dar menos 8700 pi. Ajá. Como pueden ver, tienen pares. Hay pares, son el mismo valor pero con signo diferente, lo cual indica que el procedimiento se llevó a cabo de una manera adecuada. Ahora bien, ¿qué procede una vez teniendo esto? Una vez teniendo esto, vamos a dejar esto en términos de la frecuencia, y lo que va a restar hacer es, como dice la fórmula, multiplicar todo por un medio, como lo tenemos aquí. Ahora bien, ya teniendo esto, no es cierto, miento. Ya teniendo esto, la función la que tenemos más bien la fórmula que tenemos que tomar en cuenta es esta. Es la del seno, porque el seno es a la cual estamos aplicando la propiedad de modulación. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya teniendo esto, vamos a multiplicar j medios por la suma de 2pi delta Dirac de W más 8700 pi. Yo, como los signos son aquí iguales en estos dos, primero bueno, los signos de la delta son iguales. Voy a ponerlo primero expresado como lo tenemos, o sea, como tal, de manera más burda, y lo iré simplificando. Nos queda de la siguiente manera: más delta de Dirac de W más 300 pi. Cerramos corchetes. Ahora menos 2pi por delta de Dirac de W menos 300 pi más delta de Dirac de W menos 8700 pi. Cerramos corchetes. Ya teniendo nuestra fórmula y con los valores respectivos sustituidos, vamos a proceder a simplificar la función. Aquí tenemos un 2, entonces estos dos, tanto este como este, se van a eliminar, por lo que nos quedará solamente la j multiplicada por pi delta de Dirac de W más 8700 pi más delta de Dirac de W más 300 pi. Todo eso menos, ya voy a incluir este signo negativo tanto aquí como acá, menos pi por delta de Dirac de W menos 300 pi menos pi nuevamente delta de Dirac de W menos 8700 pi. Tenemos esto, y ahora bien hay que agrupar con términos, hay que agrupar las parejas. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a introducir la j en esta expresión grande
para poder agrupar los términos y determinar qué es lo que nos va a dar, si un seno o un coseno, una vez que pasemos esto al dominio del tiempo. Ahora bien, nos queda de la siguiente forma: J pi d, más bien por d delta de Dirac de W más 8700 pi. Ahora, menos lo que tenemos aquí. Esto es un pi, lo sacamos como un común. Un coeficiente que está multiplicando a los dos pares y nos va a quedar menos delta de Dirac de W menos 8700 pi. Lo cerramos corchetes, ya tenemos tanto ese término como este término. Vamos por el siguiente, que de igual forma va a ser más J pi, que es el factor común, multiplicado por delta de Dirac de W más 300 pi, menos, por este menos que tenemos aquí, delta de Dirac de W menos 300 pi. Ya tenemos las dos términos agrupados. Bueno, agrupados con sus respectivas parejas. Y si remontamos a la fórmula que tenemos aquí, bueno, la voy a pegar abajo una vez más para que la puedan visualizar. Tenemos que un J pi por delta de Dirac de W más W0 menos delta de Dirac de W menos W0 va a ser un seno de W0 de t. Este seno de W0 de t lo podemos interpretar con estos datos que tenemos aquí, con estas W0s. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar el seno de W0 de t de esta, que son 8700 pi t, más, por el signo que tenemos aquí, más, igualmente, aquí el coeficiente que multiplica aquí es 1, entonces tenemos seno de 300 pi t. Entonces todo esto que teníamos aquí lo pudimos pasar fácilmente al dominio del tiempo, y esta va a ser la parte 1 de la función f de 8 de t en el dominio del tiempo, y ya simplificado, sin ningún término que esté multiplicando a otro, sino solamente senos que se están sumando. Ahora bien, vamos con la segunda parte. La segunda parte es la que tenemos aquí, esto, donde vamos a tener la función original y la función a la cual le vamos a aplicar la propiedad de modulación. Entonces voy a tomar esta imagen, más bien esta parte de la función la voy a copiar y la pegaré más abajo aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la fw de la función original, que en este caso es la función que está subrayada con verde. Aplicando la misma fórmula que teníamos aquí, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un menos 2 por mera propiedad de linealidad. Lo que resta hacer es únicamente multiplicar el menos 2, que en este caso menos 2 por pi, por delta de W más W0, como lo tenemos aquí en la fórmula, y donde W0 es 4800 pi, más delta de Dirac de W menos 4800 pi, que en este caso es menos W0. Tenemos nuestra fw de la función original, y ahora a esto esta es la función en la cual vamos a aplicar la propiedad de modulación, donde, como siendo un seno, vamos a utilizar la misma fórmula que tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos que determinar el valor de fw más evaluado en W0 y f evaluado en W menos W0.
donde W0 va a ser de igual forma 4500 pi t, más bien 4500 pi, porque es la que vamos a aplicar la propiedad de modulación, 4500 pi. Entonces aplicamos lo mismo, 2 pi por delta de Dirac de W más, aquí son 4800 más 4500 pi, que nos da un valor de 9300 pi, más delta de Dirac de W de menos, porque aquí hay un menos, el que tenemos aquí, menos 4800 pi más 4500 pi, que nos da un valor de menos 300 pi. Ok, ya tenemos esta parte. Ahora vamos con la siguiente. Aplicamos exactamente lo mismo. W más, en este caso son 4800 menos 4500 pi, que nos va a dar un valor de más 300 pi. Que aquí fue lo que hicimos. En lugar de sumar W0 lo vamos a restar. Entonces más más delta de Dirac de W, y en este caso es menos 4800 menos 4500, y nos va a dar un valor de menos 9300 pi. Aquí nuevamente tenemos pares, por lo que indica que vamos por muy buen camino. Ahora vamos a sustituir tanto este valor como este valor en la función, en la fórmula que tenemos aquí arribita, que en este caso sería j entre 2 por menos 2 pi delta de Dirac de W más 9300 pi más delta de Dirac de W menos 300 pi. Y aquí es un menos, por la fórmula menos, pero tenemos menos con menos da más 2 pi delta de Dirac de W más 300 pi más delta de Dirac de W menos 9300 pi. Aquí tenemos un 2 que va a eliminar a estos, y tenemos una j que va a multiplicar a todo lo demás. Esto lo vamos a pasar con sus respectivos pares para poder acomodarlos y sacar esta parte de la función en el dominio del tiempo. Entonces vamos a empezar poniendo en pares estos dos, que nos quedaría lo siguiente, siendo que pi también es un factor común. Lo vamos a poner de este lado. Nos queda pi por j de, bueno, más bien por d de W más 300 pi, que es el que tenemos aquí. Y aquí, como hay un menos, va a multiplicar a este más y se va a volver un menos. Por lo tanto nos va a quedar menos delta de Dirac de W menos 300 pi. Ya tenemos la primera la primer parte agrupada con sus respectivos pares. Y ahora, como dijimos anteriormente, el pi-j es un factor común, el cual va a multiplicar a esta delta de Dirac y a esta otra delta de Dirac, que en este caso nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí este es un menos, multiplicado por un más, nos queda menos delta de Dirac de W más 9300 pi más delta de Dirac de W menos 9300 pi. Ahora aplicaré esto para que lo puedan ver una vez más. Esto se parece mucho a las fórmulas que tenemos aquí, que son ¿qué? Un seno. Por lo tanto, esta W0, que es la W0 que tenemos aquí, vamos a poner como W01, y esta W02 la vamos a sustituir en esta W0 para que nos dé una función más simplificada, que va a ser un seno, pero va a ser en el dominio del tiempo. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: seno de 300 pi t
menos. ¿Por qué el menos? A pesar de que aquí tenemos un más, si se dan cuenta en la fórmula, el signo que va antes de la delta de Dirac, aquí, tiene que corresponder con el signo de la W0, el valor de la W0. Aquí, en este caso, en la fórmula, lo voy a hacer más grande, tenemos que aquí hay un positivo y aquí también hay un positivo. Aquí hay un negativo y aquí hay un negativo. Pero aquí, como se invierten los signos, aquí hay un positivo, y aquí un negativo, y aquí un positivo, y aquí un positivo, y aquí un negativo, están invertidos los signos, por lo tanto es el signo contrario. Por lo que en vez de ser positivo va a ser un negativo, que se va a interpretar como menos seno de 9300 pi-t. Y esto va a ser la parte 2 de la función en términos de en el dominio del tiempo. Ahora por último queda hacer esto, hacer la última, la parte 3, que la haremos a continuación. Ahora bien, para la parte 3 de nuestra función f8 de t, lo que tenemos que hacer es prácticamente lo mismo que hicimos en las partes anteriores, determinar nuestra f de t de la función original y aplicar la fórmula para poder aplicar de manera adecuada la propiedad de modulación. Ahora bien, la fw de nuestra función original, que es la que está en amarillito, se expresaría de la siguiente manera. Tenemos un 6 que multiplica a toda la función. Por el principio de linealidad podemos únicamente multiplicar todo por la fórmula, por los valores que vamos a sustituir, que quedarán de la siguiente manera. Aquí está la fórmula. Entonces tenemos 6pi por la delta de Dirac de W más W0, que en este caso son 15.000 pi, más delta de Dirac de W menos 15.000 pi. Ya una vez que tenemos esto, esta va a ser la fw de la función original y resta aplicar la propiedad de modulación, cuya fórmula es esta que tenemos aquí, la que hemos trabajado en todas las demás partes. Es la misma porque la función seno de 4500 pi-t es la función portadora, entonces es lo que vamos a modular. Aplicamos lo mismo, W más W0 y F de W menos W0. Lo pondré directo porque bueno, ya explicamos cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Entonces yo pondré los valores ya directos de FW más W0 y FW menos W0. Entonces nos queda 6pi por delta de Dirac de W más 15.000 pi más 4.500 pi, que es la portadora, y nos va a quedar más 19.500 pi más delta de Dirac de W más 15.000 menos 4.500 pi, que nos va a dar un valor de 10.500 pi. Ahora, por otra parte, nos tiene que dar los mismos valores, pero con signo contrario, que en este caso serían 15.000 menos 4.500, perdón, nos tiene que dar 15.000 aquí hubo un error. El error está aquí, porque aquí es menos 15.000 más 4.500, porque es esta parte de la función,
que es W menos 15.000 pi más 4.500, que en este caso son menos 15.000 pi más 4.500, que nos tiene que dar el mismo valor que teníamos, pero con el signo contrario. Pi. Ahora bien, aquí los 15.000 pi que tenemos en esta parte van a ser positivos, como lo tenemos aquí, pero en vez de sumarle vamos a restarle 4.500 pi. Entonces nos va a quedar 15.000 pi menos 4.500 pi, que nos va a dar un valor positivo de 10.500 pi. Ahora sí, ya los pares son los mismos pares, pero bueno, los mismos valores, pero con signo opuesto. Y aquí en la última parte, pues los dos valores son negativos, porque son menos 15.000 pi menos W0, que W0 es la que tenemos, bueno, W0 es la que tenemos aquí de 4.500 pi. Entonces nos va a quedar W menos 19.500 pi, que es el mismo valor que tenemos aquí, pero con el signo contrario. Ahora bien, de la fórmula que tenemos aquí, esta fórmula vamos a sustituir los valores y vamos a agrupar los pares. Entonces tenemos que es J sobre 2 por 6pi. Como los dos valores de 6, el 6pi es un valor común, los voy a sacar todos de una buena vez. Me va a quedar así, de la siguiente forma. Delta de Dirac de W más 19.500 pi más delta de Dirac de W menos 10.500 pi menos delta de Dirac de W más 10.500 pi menos delta de Dirac de W menos 19.500 pi. Estos dos menos se deben al menos que tenemos aquí en la fórmula que utilizamos. Entonces ya podemos agrupar los términos con sus respectivos valores pares con signo contrario. Y bueno, factorizando esto nos va a quedar de la siguiente forma. 3jpi. Recordemos que 3jpi es un valor común. Y nos queda de la siguiente manera. Delta de Dirac de W más 19.500 pi menos delta de Dirac de W menos 19.500 pi. Esto ya está con sus respectivas parejas. Y ahora aplicamos lo mismo, 3jpi, porque es un factor común. Ahora con los otros valores. Más 10.500 pi más delta de Dirac de W menos 10.500 pi. Una vez más, observamos nuestras fórmulas y podemos ver que este término, tanto ese término como ese término, lo podemos sustituir por un seno. Jpi, aquí Jpi, lo único que va a cambiar es que vamos a multiplicar todo por un 3. Lo cual nos queda de la siguiente forma. 3 por el seno de 19.500 pi-t, que es esta frecuencia que tenemos aquí, en radianes sobre segundo. Menos, ¿por qué menos? Porque es lo que vimos hace rato. El menos está están invertidos. Aquí tenemos un signo menos, aquí tenemos un signo más, aquí tenemos un signo más, aquí, y aquí tenemos un signo menos. Entonces nos queda menos seno de 10.500 pi-t. Listo. Ahora sí tenemos nuestra tercera parte en dominio del tiempo, ya simplificada. Por lo que nuestra función f8 de t va a quedar de la siguiente forma. Ya simplificada, vamos a tomar los valores que teníamos en un principio de cada una de las partes. Los iré copiando y pegando. Este es el otro. Y este es el último. Voy a pasar este para abajo para que tengamos más espacio.
y los empezaré a copiar y a pegar. Los haré un poco más chicos para que quepan todos en un solo renglón. Bueno, al parecer no van a caber todos en un renglón, pero lo tenemos de la siguiente forma. Y esta es nuestra función ya simplificada de f8 de t en el dominio del tiempo. Ahora, si queremos pasarlo al dominio de la frecuencia, pues únicamente tenemos que basarnos en las fórmulas que tenemos aquí, tanto de seno como coseno, y pues procederemos a hacerlo. Vamos a empezar primero con esta parte, este término, que son seno de 8700 pi t. Entonces eso se traduce de la siguiente forma: jpi de delta de Dirac de w más 8700 pi menos delta de Dirac de w menos 8700 pi. Aquí un 300, hacemos exactamente lo mismo, únicamente cambiando la w0 por 300 pi menos delta de Dirac de w menos 300 pi. Ya tenemos también este. Aquí una cosa curiosa que no me había dado cuenta es que tenemos dos términos que son iguales, que esto se puede traducir como un 2 seno de 300 pi t, por lo que podemos matar dos pájaros de un tiro. Estas dos se interpretan como esta, entonces lo único que tenemos que hacer aquí es multiplicar esta que tenemos aquí por 2. Y ya tenemos nuestra transformada de esos dos en el dominio de la frecuencia. Y bueno, nos quedan hacer otros tres términos. Este término se va a expresar de esta manera: menos jpi por delta de Dirac. Aquí el menos solo lo sacamos, es como un exponente, y lo hacemos de la siguiente manera: menos jpi por delta de Dirac de w más 9300 pi menos delta de Dirac de w menos 9300 pi. Ahora bien, falta hacer estos dos. Esto es un término 3, es un término común, y lo podemos expresar de la siguiente manera, dado que tanto en este seno como en este seno tenemos que utilizar un pi j. Lo podemos tener como un factor común, el cual nos va a permitir hacer lo siguiente: el seno pasarlo al dominio de la frecuencia, que en este caso, como ya sacamos el común, que son 3 pi j, basta por escribir el delta de Dirac de w más 19500 pi menos delta de Dirac, de w menos 19500 pi, y tomar este otro. Bueno, vamos a cerrarlo esto para que lo puedan ver de una mejor manera, más digerido. Y como aquí tenemos un signo negativo, vamos a multiplicar el 3 por el menos 1 que hay aquí por 3 jpi, y aplicar lo mismo: delta de Dirac de w más 10500 pi menos delta de Dirac de w menos 10500 pi. Y de esta manera obtenemos nuestra función f8 de t en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. Ahora bien, para determinar las funciones restantes hay que primero determinar f6 de t y f7 de t. Estas dos funciones, como pueden ver, son las mismas, y esta función f7 de t y f6 de t constan en multiplicar f2' de t por 4. Esta es una operación bastante sencilla, la cual será resuelta a continuación.
Aquí tenemos el apartado que, bueno, sabemos que f6 de t es igual a f7 de t, como lo habíamos visto anteriormente. Y de los ejercicios hechos previamente, sabemos que f2 de t' equivale a esto, coseno de 4200 pi-t menos 4800 pi-t. Donde f7 de t es simplemente multiplicar la f2 de t' por 4, lo cual se interpreta de esta manera. 4 coseno de 4200 pi-t menos 4 coseno de 4800 pi-t, que esto es igual a f6 de t. Que en el dominio del tiempo ya la tenemos aquí expresada. Es simplemente esto. Que lo podríamos simplificar de esta manera. Menos coseno de 4800 pi-t. Y aquí tenemos ya reducida y simplificada tanto nuestra función f6 de t como f7 de t en el dominio del tiempo. Lo único que hay que hacer ahora es pasar esto al dominio de la frecuencia, que para esto lo que vamos a utilizar es nuevamente las fórmulas que tenemos, que son estas, y aquí como las dos son coseno, vamos a aplicar para los dos casos esta fórmula. Dado que el 4 está multiplicando a toda la expresión, vamos a empezar primero por multiplicar toda la función por 4, por principio de linealidad. Una vez teniendo esto, vamos a aplicar la fórmula y va a quedar de la siguiente manera. Bueno, dado que los dos son cosenos, los dos van a tener como factor común el pi. Entonces vamos a sacar en primera instancia el pi y el 4. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. 4pi por nada más las deltas de Dirac, tanto de este primer término como este segundo término. Entonces nos va a quedar 4pi por delta de Dirac de w más 4200 pi, que en este caso es esta w0, w01, más delta de Dirac de w menos 4200 pi, que es la misma, como lo dice aquí la fórmula. Es simplemente repetir los pasos que tenemos aquí. Y pues para la otra parte de la función es básicamente lo mismo, solo que en vez de ser positivo va a ser negativo, por lo cual nos va a quedar de la siguiente manera: menos delta de Dirac de w más 4800 pi menos delta de Dirac de w menos 4800 pi. Y esto va a ser la función f7 de t, f6 de t en el dominio de la frecuencia y simplificada lo más que se puede. Aquí ya tenemos entonces tanto como f6 de t y f7 de t, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Ahora bien, para determinar f9 de t, lo que nos dice el problema es que la f6 de t, que es la que tenemos aquí, que ya obtuvimos anteriormente, voy a borrar todo esto que tenemos aquí, que ya obtuvimos anteriormente, va a ser filtrada por este filtro que tenemos aquí, que es un filtro pasabajas. Lo que dice el filtro es que la ganancia del filtro pasa abruptamente de 1 a 0 arriba de los más menos 600 Hz. Es decir, que la frecuencia, en frecuencias mayores a 600 Hz y frecuencias menores a menos 600 Hz, la ganancia va a ser de 0. Es decir, que la función, cualquier cosa que tengamos ahí que entre en la función, va a ser igual a 0. Ahora, vamos a proceder a llevar a cabo el análisis. Sabemos que, aquí lo tenemos, que f de 9 va a ser f6 filtrada en un filtro pasabajas. Ahora, ¿cómo vamos a poder determinar nuestros límites? Bueno, si bien dijimos que eran más menos 600 Hz, como esto es en frecuencia, nosotros lo tenemos que pasar a radianes.
porque estamos trabajando todo en el dominio de la frecuencia, que el dominio de la frecuencia lo estamos asumiendo como radianes sobre segundos, W. Entonces, para esto sabemos que la fórmula de W va a ser igual a 2πf, por lo que la W que vamos a tener resultante va a ser 1200 pi. Entonces, esto quiere decir que en las Ws que sean mayores a 1200 pi radianes sobre segundo, hay que ponerlo, en W mayor a 1200 pi y W menor a menos 1200 pi radianes sobre segundo, la función se va a volver cero, no importa lo que tengamos. Entonces, si nuestra función f6 de t, que es igual a f7 de t, es esta función que tenemos aquí, está subrayada en azul, esta. Como podemos ver, las frecuencias aquí sobrepasan los 1200, tanto negativo como positivo. Esto lo podemos determinar de la siguiente manera: W más 4200 pi es igual a 0, W menos 4200 pi es igual a 0 y W más 4800 pi igual a 0, W 1800 pi es igual a 0. Como podemos notar, todas las Ws, tanto esta como esta, como esta, como esta, sobrepasan las fronteras del filtro. Es decir, que como están fuera de ese rango y es un filtro pasabajas, no hay nada que esté adentro de ese rango, la función f9 de t va a ser igual a 0. Y aquí, como esto es 0, bueno, en la función, en el dominio de la frecuencia de f9 va a ser de igual forma 0. Por último, vamos a determinar nuestra función f10 de t. Esta f10 de t es básicamente tomar la f7 de t que ya teníamos y multiplicarla por la señal portadora f2 de t, que es la que tenemos aquí. La voy a subrayar con azul. Esta. El proceso es básicamente multiplicar, y una vez multiplicar pasar a dominio de la frecuencia para poder simplificar de una manera más efectiva la función resultante, que va a ser f10, y volverla a pasar al dominio del tiempo para poder expresarla de una manera más concisa. Esto se va a hacer de la siguiente manera. Aquí está. F10, sabemos que, como lo dijimos, F10 de t es igual a... Uy, aquí lo puse. F10 de t. Sabemos que esto es igual a F2 de t por F7 de t. F7 de t es la que ya tenemos aquí, que la habíamos obtenido anteriormente, y F2 de t es un dato que nos da el problema. Por lo tanto, sabemos que F10 de t va a ser igual a, como se van a multiplicar, va a ser 8 veces el coseno de 4200 pi t, seno de 4500 pi t, menos coseno de 4800 pi t, seno de 4500 pi t. Y bueno, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es aplicar la misma propiedad de modulación para pasar al término al dominio de la frecuencia. Tenemos dos cachos de funciones. Lo voy a poner aquí como el cacho 1, que va a ser coseno de 4200 pi t, seno de 4500 pi t, y menos coseno, ese es el 1, y el segundo, la segunda parte, que es esta, va a ser menos coseno de 4800 pi t, seno de 4500 pi t. El 8 lo voy a usar al final para poder llevar a cabo el proceso con una facilidad mayor.
para tener el menor número de exponentes o valores más pequeños para poder llevarlo de manera más efectiva. Vamos a empezar con la parte 1. La parte 1 se traduce de la siguiente manera. Tenemos nuestra parte de la función original y la parte de la función a la cual, bueno, del trozo de función, que a fin de cuentas es una función, la cual vamos a aplicar la propiedad de modulación. Entonces, para la parte 1 sabemos que fw de la parte original, que es esta, va a ser igual a, bueno, para eso tenemos otra vez las fórmulas, las pondré una vez más, para que no haya duda. Va a ser la siguiente. Utilizamos esta fórmula, entonces sabemos que es pi por delta de Dirac de W más W0, que en este caso son 4200 pi, más delta de Dirac de W menos 4200 pi, que es igualmente W0. Ya tenemos esto. Ahora vamos a aplicar lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a modular con la fórmula que tenemos aquí, que es de seno. Voy a borrar esto. Con esta misma que tenemos aquí. Entonces, esta, pues tenemos que sacar, como lo hemos hecho anteriormente, la función evaluada en W más W0 y la función evaluada en W menos W0. Para esto, tenemos esto. Y bueno, es básicamente sustituir. Y bueno, en este caso nada más sumar la W0, que en este caso la W0 va a ser igual a 4500 pi, que es la frecuencia de la parte que estamos modulando. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: pi por delta de Dirac de W más 4200 más 4500, que son 8700, más delta de Dirac de W más 4500, 4500 menos 4200, que esto es igual a 300. Pi, cabe mencionar que esto es pi también. Pi. Y por el otro lado va a ser exactamente los mismos valores, pero con signos diferentes. Que en este caso son 4200 menos 4500, son menos 300 pi, más delta de Dirac de W menos 8700 pi. Tenemos esto y bueno, queda solamente sustituir los valores que tenemos en la fórmula, que nos va a quedar de la siguiente manera: j entre 2 por, bueno, dado que pi es un término común, lo voy a sacar de una vez. Me va a quedar de la siguiente manera: delta de Dirac de W más 8700 pi más delta de Dirac de W más 300 pi menos, porque aquí hay un menos, aquí está el menos delta de Dirac de W menos 300 pi menos delta de Dirac de W menos 8700 pi. Como podemos ver, tenemos parejas, tanto como de los dos valores, de las dos frecuencias. Y al tener estos pares, pues lo podemos interpretar de la siguiente manera: delta de Dirac de W más 8700 pi más jpi medio, aquí así, menos delta de Dirac de W menos 8700 pi. Por otro lado tenemos más jpi entre 2 de delta de Dirac de W más 300 pi menos delta de Dirac de W menos 8700, menos 300 pi. Esto está multiplicado por 8, por este 8 que tenemos aquí. Por lo tanto, si lo multiplicamos por 8, se van a eliminar estos dos y nos va a quedar
bueno, ya que lo pudieron ver, lo voy a poner aquí. Nos va a quedar simplemente 4jpi. Y aquí también nos va a quedar 4jpi. Ya tenemos la primera parte en el dominio de la frecuencia. Ok, ahorita la podemos pasar de una vez al dominio del tiempo. Que bueno, como tenemos un 4πj, si retomamos nuestras fórmulas, como tenemos un jpi con nuestras w ceros, bueno, aquí lo podemos ver, más w0 menos delta de Dirac menos w0. Entonces esto lo podemos expresar en el dominio del tiempo como un 4 seno de 8700pi más un 4 seno de un 300pi. Y esto va a ser nuestra primera parte en función del tiempo. Ahora, para la segunda parte, que es esta, que la subrayaré, bueno, es esta que está aquí ahora en verde. De igual forma necesitamos nuestra función original y nuestra función a la cual le vamos a aplicar la propiedad de modulación, que siempre va a ser esta porque es la función portadora. Esto nos queda, bueno, lo copiaré y lo pegaré a continuación. Copiar, pegar. Tenemos que determinar primero, como lo hicimos previamente, la transformada al dominio de la frecuencia de la función original, que en este caso es la función que está en verdecito. Que bueno, si tomamos nuestras fórmulas nuevamente, las pondré aquí. Recuerden que este es el dominio del tiempo y es el dominio de la frecuencia. La fórmula nos dice que es un coseno está multiplicado por un menos. Y aplicamos la misma fórmula donde W0 va a ser igual a 4800pi. Entonces nos queda de la siguiente manera, menos pi por delta de Dirac de W más 4800pi más delta de Dirac de W menos 4800pi. Esta es la función original. Retomamos nuevamente la fórmula, de modulación de un seno, que es esta. Bueno, es esta que tenemos aquí. Y esto, bueno, para eso tenemos que determinar la función evaluada en W0, en W más W0 y la misma función evaluada en W menos W0, donde ahora la W0 que vamos a sustituir, bueno, que vamos a agregar a la función va a ser la W de 500pi, que es de la moduladora. Bueno, la de modulación más bien, la que vamos a aplicar el principio de modulación. Esto lo voy a bajar un poco para que nos dé espacio. Es prácticamente lo mismo que hemos hecho en las demás. Menos pi delta de Dirac de W más 4800, que es la que teníamos originalmente. Y hay que sumarle los 4500. Nos va a quedar un 9300 pi. Todo eso más delta de Dirac de W. Ahora es menos 4800 más 4500, que nos va a dar un valor de menos 300pi. Ahora aplicamos lo mismo, pero en vez de sumar vamos a restar. W va a ser más 4800 menos 4500, que nos va a dar un valor de más 300pi, más delta de Dirac de W menos 9300pi. Como podemos ver, hay pares, son mismos valores, pero con diferentes signos, lo que indica que vamos por buen camino. Una vez hecho esto, vamos a sustituir los valores en la fórmula. Ya los tenemos. Sabemos que pi es un factor común, entonces vamos a sacarlo de una buena vez. Y nos queda hacer estos, nada más, sustituir estos valores. Tanto como este. Nos va a quedar menos delta de Dirac de W más 9300pi
menos delta de Dirac de W menos 300 pi. Aquí como tenemos un menos, pero aquí también la función indica que es un menos, se va a volver un más. Por lo tanto, bueno, se va a volver un más a la hora de sumarlos, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Más delta de Dirac de W más 300 pi más delta de Dirac de W menos 9300 pi. Esto ya es la otra parte de la función en dominio de la frecuencia. Pero si recordamos, esta función también está multiplicada por 8, por lo que, bueno, aquí estos se van a cancelar y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a quitar esto y nos va a quedar 4jpi. Que bueno, otra vez, esto es ya nuestra segunda parte de la función en el dominio de la frecuencia, que si lo pasamos al dominio del tiempo, al tener un jpi, nos va a quedar de la siguiente manera. 4 veces el seno de ¿qué? Vamos a ver primero a los positivos. Aquí hay positivo con positivo, negativo con negativo, entonces nos va a quedar el seno de 300 pi, ya agrupado. Ahora menos, ¿por qué menos? Porque aquí tenemos un menos con un más y un más con un menos. Entonces nos va a quedar menos 4 seno de 9300 pi. Que esta es la segunda parte en el dominio del tiempo. Ahora bien, agrupándola a los dos, ¿en qué nos va a quedar? Nos va a quedar que f de 10 de t va a ser igual a ¿qué? A esto. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. A esto más esto, que es la segunda parte, duplicar, ya simplificado y en el dominio del tiempo. Bueno, simplificado salvo por el 4, pero ese lo podemos, si quieren, de una vez simplificar. 4 seno de 8700 pi más seno de 300 pi más seno de 300 pi. Aquí hay algo muy curioso otra vez que no me había dado cuenta hasta ahorita. Seno de 9300 pi. Este está de sobra y vamos a borrar y listo. Aquí, como estos son iguales, pues solo basta con sumarlos. 2 veces seno de 300 pi menos seno de 9300 pi. Como pueden ver, pues nos queda una función mucho más simplificada. F10 de t. Y ahora, si lo queremos pasar al dominio de la frecuencia, pues solo basta usar las mismas fórmulas que hemos estado usando de los senos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Dado que todos son senos, pues podemos sacar como término común el pi j, el 4, y simplemente aplicar las propiedades, que son delta de Dirac de W más 8700 pi menos delta de Dirac de W menos 8700 pi, que equivale a esto, más, aquí como hay un 2, pues el 2 lo vamos a sacar como término común y aplicar las mismas propiedades. Delta de Dirac de W más 300 pi menos delta de Dirac de W menos 300 pi. Y bueno, aquí como es un signo negativo, solo hay que invertir los signos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Menos delta de Dirac de W más 9300 pi. Más delta de Dirac de W menos 9300 pi. Y esta es nuestra función en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, perdón, de f de 10t. Y esta es de f de 10, perdón, y esta es f de 10t en el dominio del tiempo. Vamos a poner tiempo y frecuencia. Por lo que de esta manera hemos concluido con la primera parte del problema, que es determinar las funciones que nos piden, que son tanto F5 como F6, F7, F8, F9 y F10 en el dominio del tiempo y frecuencia. Y lo único que queda por ahora es hacer una gráfica espectral
en frecuencias de las mismas señales. Ahora bien, para para determinar la gráfica del espectro en frecuencia de f5 de t, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero hay que tomar en cuenta nuestra función f5 de t en el dominio de la frecuencia. Una vez hecho esto, podemos ver que tenemos varios términos como estos, donde aparece una delta de Dirac, una W, menos otra frecuencia, ¿no? Lo podemos ver aquí, de esta manera, aquí y aquí. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál va a ser la magnitud de esto? Bueno, la magnitud va a ser estos coeficientes que tenemos aquí. En este caso todos son reales, por lo que nuestra gráfica va a ser, valga la redundancia, se va a graficar en el dominio real y en el eje real y en el eje de la frecuencia, que es radianes sobre segundo. ¿Cómo poder determinar los valores? Bueno, primero vámonos con estos dos valores que tenemos aquí. ¿Cómo poder determinar las magnitudes? Sabemos que tenemos un W más 4200 pi y un W menos 4200 pi. Esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, una vez ya igualado a 0, vamos a tener que W va a ser igual a menos 4200 pi y W1 y W2 va a ser igual a 4200 pi. Entonces, estos valores son los que vamos a tener aquí, tanto aquí como aquí. Es decir, el valor que tenga 4200 pi, vamos a graficar este valor que está aquí, y donde tenga que W0 es igual a 4200 pi, es el que va a ser de este lado. Ahora, como los dos son positivos y todo está multiplicado por pi, vamos a determinar entonces que la magnitud tanto de esta frecuencia como esta frecuencia va a ser pi. Ahora bien, para los demás casos de las demás frecuencias tenemos lo mismo. Vamos a llevar a cabo el mismo principio, que son W más 4800 pi igual a 0 y W menos 4800 pi igual a 0, donde nos va a dar como resultado W3 igual a menos 4800 y W4 igual a 4800. Aquí, tomamos estos valores respectivos, y donde sea negativo va a ser que W3 va a ser negativo cuando se suma, y va a ser positivo cuando se resta. Dado que aquí los dos signos son iguales, tanto este como este, el valor de coeficiente se va a mantener igual para los dos, menos pi y menos pi. También esto porque no hay ningún número imaginario, los dos son reales. Y lo mismo aplica para el último caso, que es este. En este último caso, en el positivo, este va a ser el valor que nos va a dar como el negativo, en caso de que sea W. Va a ser W es igual a menos, vamos a ponerlo aquí, W más 15000 pi igual a 0, y W menos 15000 pi es igual a 0, donde la W positiva en este caso va a ser la W6, son menos 15000 pi y 15000 pi. Por lo tanto, en este caso W va a ser negativo, por lo tanto es este. Y aquí, como W es positivo, va a ser igual a este. Pero de igual manera, como los dos son positivos y son reales, nos va a quedar tanto este como este en una magnitud de 3pi. Y esta es la gráfica en frecuencia de nuestra función f5 de t. Vamos ahora con la siguiente, que es f6 de t, que es igual a f7 de t. Aquí, como pueden ver, tenemos nuestra función ya en el dominio de la frecuencia, como la teníamos anteriormente. Y aquí es básicamente aplicar el mismo principio. Como es positivo, va a ser negativo. Entonces va a ser, aquí igual, despejando W, nos va a quedar que W va a ser igual a menos 4200 pi
que va a ser este. Y aquí este W2, que es este, va a ser 4200pi, que es positivo, que va a ser este. Entonces, como son los dos con el mismo signo y tienen el mismo común denominador, pues va a ser 4pi para tanto este como este. Y lo mismo aplica para este lado, pero aquí como los dos son negativos, pues lo único que va a pasar es que en vez de ser 4pi va a ser menos 4pi. Y aquí tenemos ya la gráfica espectral en frecuencia de F6 de t y F7 de t, que son exactamente iguales. Para F9 de t, bueno, es muy fácil, dado que pues el filtro, como lo habíamos visto, nos va a dar una función de 0. Entonces, al darnos una función de 0, pues esta es la gráfica, ¿no? La gráfica de 0. ¿Ok? Ahora, F8 de t, esta función es, creo que la más larga, pero no porque sea una función grande o larga significa que esté difícil. ¿Qué hay que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer aquí es básicamente lo mismo, darnos cuenta de los coeficientes que tenemos en las deltas de Dirac y las frecuencias que vamos a tener aquí. Vamos a empezar con esta primera. En esta primera parte, bueno, sabemos que W más 8700 pi es igual a 0. Si despejamos, nos va a quedar una W1 de menos 8700 pi. Y W2, que es esta, de 8700 pi. Pero aquí, como bueno, este es positivo y este es negativo, la W1, que son 8700 pi, nos va a dar una magnitud de pi j, que es esta pi j, que es la que podemos ver aquí. Y en el otro caso de W0 siendo 8700, como aquí esta W0 corresponde a esta, este es W0 y este es negativo, nos va a dar la amplitud de menos pi j, que es la que tenemos aquí. Las marcaré así para que las vayan viendo. Ahora, según el siguiente término aplicamos lo mismo, lo mismo que hicimos en el pasado. Como pueden ver, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. Solo que ahora la amplitud es de 2jpi, como lo podemos ver aquí. Cuando W es igual a menos 300 pi. Aquí lo voy a poner aquí lo puse como igual, pero es un menos 300 pi, aquí también es un menos. Cuando W, que en este caso es 300, bueno, va a ser W más 300 pi va a ser igual a 0. Nos queda que W va a ser igual a menos 300 pi. Por lo que en el W, que es menos 300 pi, que es en este caso, va a ser positivo, como lo podemos ver aquí. Mientras que en este caso, en el caso contrario, que es este, va a ser negativo. Y bueno, siempre en los senos uno va a ser positivo y otro va a ser negativo por la J, porque estamos en un plano imaginario. Y bueno, lo mismo aplica para todas las demás, tanto para esta. Aquí, bueno, tenemos un menos jpi, como lo pueden ver. Pero aquí se invierte, porque aquí este es positivo, entonces si lo despejamos va a ser negativo. Entonces, como es negativo, pues vamos a tener que en la W, que es esta, negativa, vamos a tener una magnitud negativa, como la que podemos ver aquí. Y bueno, dado que es lo contrario en la siguiente, este va para arriba. En la siguiente que tenemos, que es esta, con una frecuencia de más o menos 10.500 pi, aplicamos lo mismo que en la anterior. En la negativa vamos a tener una amplitud, bueno, una magnitud más bien, de menos 3 pi j, mientras que en del otro lado vamos a tener 3 pi j porque es el opuesto. Y finalmente en la de 19.500, que es la que tenemos aquí, pues vamos a aplicar el mismo principio. Vamos a tener una magnitud de 3 pi j positiva en el W igual a menos 19.500 pi, que es la que tenemos aquí, y negativa en el positivo de 19.500 pi. Y es esto nuestra gráfica espectral en frecuencia de la función F8 de t. Y por último, la F10 de t, que es la que tenemos aquí, pues aplicamos el mismo principio. Tenemos, un común,
que es el común que voy a multiplicar a todo esto, el común, un factor común que es 4πj. Y bueno, aplicamos exactamente lo mismo que hicimos en las anteriores. Aquí, como este es positivo, en el negativo se va a interpretar de esta manera, como está aquí. Al ser este positivo, pues despejándolo nos va a quedar W es igual a menos 8700. Este menos 8700 lo ubicamos aquí y sabemos que la amplitud, bueno, más bien la magnitud es de 4πj. Y bueno, en el contrario, que sería la amplitud va a ser menos 4πj porque es opuesto y como son imaginarios, pues es el conjugado, por así decirlo. Aquí tenemos un 2, pero como este 2 está multiplicando a esto, a 4πj, la magnitud que vamos a tener resultante en estas frecuencias va a ser de 8πj. Igual aquí sabemos que la W de aquí es menos 300pi, y aquí va a ser W igual a 300pi. Por lo que en el menos 300pi, la magnitud va a ser positiva, mientras que en el 300pi la amplitud va a ser negativa. Y por último, en tenemos los signos invertidos, así que en el W igual a menos 9300pi, la magnitud, que la podemos ubicar aquí, va a ser negativa, mientras que en el positivo de la frecuencia, la magnitud será positiva. Y con esto concluimos el problema de modulación, el ejercicio C de modulación. Espero que les haya aportado algo.